Quiero empezar con una pregunta para nuestra audiencia. ¿Alguna vez han investigado su nombre en Google o en Bing o en cualquier buscador en línea? No te lo pregunto a ti, querida Leida, porque tú eres una figura pública y sabemos que hay mucha información tuya en la red. Pero, ¿qué pasa si por curiosidad un ciudadano o una ciudadana así de a pie se le ocurre buscarse en internet y resulta que encuentra información falsa sobre su persona? ¿Habrá manera de modificar este hecho? Pues justo eso fue lo que le pasó a Mario Costeja, un abogado español en 2009. Un día a Mario se le ocurrió teclear su nombre en el buscador y las primeras referencias que aparecían eran 2 anuncios publicados por un diario, donde a él se le señalaba como dueño de una propiedad puesta a subasta por un embargo a causa de deudas. Esa nota no era cierta. El abogado Costeja ya había saldado sus deudas para 2009, pero ese no era todo el problema. Esos anuncios se habían publicado en el formato impreso del diario en 1998, es decir, más de 10 años atrás. Y cuando se digitalizó el diario, pues se hizo de manera general. Así que el abogado contactó al periódico para quejarse y pedirles que eliminaran esta información. Pero la respuesta fue que no podían proceder a eliminar esos datos porque el anuncio había sido puesto por requerimiento del Ministerio del Trabajo, o sea, por cuestiones legales. Y entonces le recomendaron que contactara directo a Google para que eliminara estos datos. Bueno, a ver, para no entrar en detalles enredosos, la historia terminó el 13 de mayo de 2014, cuando la jurisprudencia de Europa dio la razón a Mario Costeja y señaló que los motores de búsqueda son responsables del manejo de los datos privados, por lo que reconoció que los derechos de eliminar la información del abogado Costeja eran más importantes que los intereses económicos de Google. Y esa fue la primera vez que se admitió que una información personal antigua que perjudicaba a un individuo se eliminara de la red. Un antecedente importantísimo para que las y los ciudadanos podamos solicitar a los buscadores la eliminación de enlaces que puedan conducir a páginas donde aparezca información personal en busca de la defensa de la privacidad. ¿Eso significa que cualquier persona puede pedir a los buscadores que borren parte de su información? Pues justo para despejar esta y otras dudas, hoy hablaremos sobre algo conocido como el derecho al olvido. Mi nombre es Aleida Calleja y tengo el gusto de tener a mi lado a Luisa Iglesias, y hoy vamos con Derecho al olvido. ¿Podemos borrar nuestra historia de internet, sí o no? Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Virtualia. El lado B del futuro. Hablemos sobre lo que es el derecho al olvido, Aleida. ¿Cuáles son sus impactos y de qué manera nos influye? Porque muchas veces suele asociarse con otros términos, ¿no? Derecho de supresión o derecho de desindexación, que no es lo mismo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Empecemos por el principio, vamos ahora sí que paso por paso, y empecemos aclarando qué es el derecho al olvido. Es un mecanismo, una herramienta que se empezó a utilizar en la Unión Europea ya hace un tiempo, en el sentido de que muchas de las personas podían solicitar que se les removiera, se les eliminara o desindexara algún tipo de contenido donde hubieran registrado su nombre o algún tipo de dato personal. Vaya, qué bueno que pudimos platicar con Priscila. Priscila Ruiz Guillén, soy coordinadora legal en el programa de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina México y Centroamérica. Y de lo que nos dice, hay un punto importante que debemos aclarar. En México, hasta la fecha, el derecho al olvido como tal no existe. Como ella nos comenta, este reconocimiento inició en la Unión Europea y está vigente desde 2014. Pero aquí en México, como tal, como reconocimiento de ese derecho, todavía no existe. Que justamente yo me preguntaba, ¿con quién fue con la primera persona con la que yo discutía esto? Y efectivamente era contigo, querida Leida. Sí. Tú fuiste la primera persona que me dijo, es que este derecho no es un derecho como tal, este derecho no existe, no lo hay. Y para ser más claras en explicar por
que no existe, es importante aclarar otro término relacionado, que es lo que decíamos, ¿no? Esto de desindexar. Con este término a lo que nos referimos es al hecho de que los motores de búsqueda no consideren ciertos sitios web para algunas consultas específicas. Es decir, que cuando alguien, ustedes o nosotros o quien sea, andemos rastreando algo en los motores de búsqueda, la información que andamos buscando no nos aparezca. Y ¡puf! Con ello, pues vaya, de una u otra manera se logra que, entre comillas, desaparezcan esos resultados de Google o de cualquier otro buscador y listo. En teoría esto funciona en caso de que ciertas personas no quieran que se encuentre alguna información particular sobre ellas en la red. También funciona para otras cosas. Sí, es interesante, puede funcionar para eso porque es información falsa, porque, no sé, si estás en un proceso judicial, te declararon inocente, etcétera. Pero fíjate que aquí se empieza a poner interesante el asunto y que tiene que ver con el derecho a la información. Pensemos, ¿a quién le interesaría especialmente desaparecer información personal de la red? Este tipo de mecanismos son utilizados de manera arbitraria a solicitud de alguna persona. Usualmente lo utilizan funcionarios públicos, que es lo que más se ha dado, donde contratan empresas privadas para que puedan llevar a cabo estas solicitudes a buscadores como Google, entre otros buscadores. Y sí, así como lo acabamos de escuchar, pues hay empresas privadas que ya le echaron buen ojo y cuentas a lo que puede valer esto de desindexar información de la red y lo han convertido en su negocio. Es decir, hay empresas que te cobran mucho dinero para que tu nombre desaparezca de internet. No es como que yo, Luisa Iglesias, pueda ir mañana con Google y diga pago 500 pesos. No está tan fácil, así es. La cosa no es nada fácil. De hecho, le preguntamos a Priscila cómo es que estas empresas logran su objetivo y qué tan accesible es. Es muy usual que este tipo de servicios los maneje empresas privadas. La mayor parte se encuentran en la Unión Europea. Entonces, prácticamente lo que se hace es contratar este servicio. Obviamente es una tarifa bastante elevada. No cualquiera lo puede pagar. Lo que hace directamente estas empresas es contactar a quienes están publicando algún tipo de artículo o incluso a las empresas como Google. Entonces lo que hacen es solicitarles que por protección de datos se les remueva ese contenido porque puede crear una afectación directa hacia la persona y en sus relaciones personales, ya sea en trabajo, en su relación con su familia o con la sociedad. Sin embargo, resulta que este modo de actuar en México, en nuestro país, hasta el momento no es del todo ni legal ni transparente. O sea, estamos ahí como en una especie de limbo, aunque el Vaticano diga que el limbo ya no existe. Utilizan como justificación la Ley de Protección a Datos Personales de la Unión Europea. Sin embargo, no empalma porque son distintas jurisdicciones y diferentes competencias. Y ahí está una razón de por qué no existe, o bueno, no aplica de manera tan sencilla el derecho al olvido en nuestro país. Y hay mucho más. A continuación, aquí en Virtualia, nos preguntamos qué impacto puede llegar a tener ese famoso derecho al olvido y cuáles son los límites que debería de tener. Es una discusión bastante interesante. Mucho. Fíjate que el tema del derecho al olvido es muy apasionante porque no está tan fácil de solucionar. No es como blanco y negro, tiene muchos matices de grises, pero es claro que existen diferentes perspectivas respecto a su uso. No es lo mismo una persona de a pie, como decimos, aunque todos somos de a pie, ¿no? Pero bueno, una persona, no sé cómo decirle, común y corriente, o una persona que no tiene una visibilidad pública importante. Sí. Como el abogado Costeja, de quien platicábamos al inicio de este episodio, él pidió que se quitara una información antigua y falsa porque pues le afectaba su prestigio laboral. Aunque no es lo mismo cuando es un servidor o una persona servidora pública que comete faltas a la ley y se quiere amparar en el derecho al olvido para eliminar información negativa de su persona, o una persona que se dedica a la política, ¿no? Okay, y que quiera borrar alguna cosa donde cometió faltas a la ley. Pues es importante, por ejemplo, en votaciones, es muy importante saber
pues cuál es el pasado de esa persona. Y a veces lo que hacen o que quieren hacer algunas personas que son figuras públicas es tratar de eliminar esa información. Mira, yo por eso sería muy, no quiero decir crítica, pero estaría muy atenta de quiénes son quienes defienden este derecho al olvido, quienes quieren que se aplique, porque por ejemplo a veces nos dicen, el derecho al olvido es cuando tú no quieres que tu teléfono o tus datos, es lo que nos dicen, aparezcan en internet o lo tengan... Tu información privada, ¿no? Lo tengan distintas compañías que te llaman por teléfono o que te están mandando mails o que te mandan spam. Y entonces uno dice, claro, quiero ser olvidado de estas plataformas, pero no es eso lo que realmente se está buscando con este supuesto derecho. Sí, es que sí, depende de la circunstancia, depende de la persona, o sea, digamos, es como dicen las personas abogadas, es muy casuístico, depende de los casos, ¿no? Y creo que esto abre un debate bien interesante, ¿no? Porque empezamos a entender el impacto que podría tener el derecho al olvido en temas que van desde información personal hasta libertad de expresión, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la información. Yo también quiero saber qué pasó con esta persona que a lo mejor me dice, olvida esto por favor y nunca te enteres, porque no tendría yo derecho de enterarme. Bueno, a ver, incluso Priscila nos compartió un caso en México en el que estuvo implicado el medio de comunicación digital llamado Página 66, que yo creo que muchas y muchos recuerdan, pero para quienes no, ahí les va. Es un caso que se dio con uno de los periodistas, David Sánchez, quien es el director fundador y quien publicó una investigación muy emblemática relacionada con algún funcionario público que estaba relacionado con temas de corrupción, y simplemente le llegó esta solicitud de remover ese contenido específicamente porque contravenía lo que es la Ley de Protección de la Unión Europea, y también se empezaron a solicitar dicha información por la eliminación de la Ley de Protección de datos personales en México. Y ese fue solo el inicio, porque entonces esta organización que se llama Artículo 19, que pues se dedica a los temas de libertad de expresión, publicó un informe mucho más profundo. Retomamos casos de Colombia, de Venezuela, de Brasil, donde también se empezó a ver el mismo patrón, donde se estaba ejerciendo el derecho al olvido con justificaciones con derechos de autor o ley de protección a datos personales. Muchas de las piezas que se estaban eliminando o se pretendían eliminar trataban justo con temas de lavado de dinero, de violaciones a derechos humanos. No tenía nada que ver con que se estaba violentando algún tipo de derechos de autor o incluso relacionados a un marco de protección de datos personales. Y esto es justo lo que decíamos, ¿no? Del doble juego del derecho al olvido. Pretendiendo ejercer este famoso derecho al olvido, muchas personas públicas estaban buscando censurar a periodistas que realizaban importantes investigaciones en su contra. Ahí lo que estábamos comentando detalle. Es que uno de los riesgos que implica la mala interpretación, porque ojo, todo lo que es legal, todo, en fin, tiene interpretaciones. Una mala interpretación del derecho al olvido puede estarse utilizando para limpiar historiales delictivos, cambiar narrativas incómodas, pero que deben de formar parte de la memoria histórica para no olvidar. Por ejemplo, cuando hemos tenido personas políticas que luego son senadores o son diputadas que hayan tenido, por ejemplo, casos de abuso, de hostigamiento sexual infantil. Eso es muy importante y habrá porque quien quiera elegirse, pues simplemente pague para que se elimine esta información. Y entonces eso tiene un efecto no solamente, Luisa, en el derecho a la información, la libertad de expresión, sino también en la calidad del juego democrático de nuestras sociedades. Por eso es tan importante ver cuáles son los pros y los contras de este derecho al olvido. O supongamos que un presidente que haya hecho cuestiones de tortura, o algún funcionario público que haya hecho cuestiones de tortura y que quiera eliminarlo, pues borra la memoria histórica de una sociedad. Que de cualquier manera pensemos que de pronto inclusive los algoritmos o la velocidad, el vértigo de internet y de las propias redes, parece que juega en favor de este tipo de cosas, ¿no? Del olvido, de decir, mañana habrá otra noticia, mañana habrá más información y nosotros mismos a veces les hacemos ese juego, pero que no todo se quede en oscuridad, que no todo se quede en tenebras. Hay cosas interesantes donde el derecho al olvido sí funciona. Sí, a ver, hay un lado que puede ser positivo y Priscila nos lo va a contar. Sí, hay una excepción que se está considerando que es la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Esa es una de las características muy relacionada a la parte de violencia digital y es una de las que también se ha tratado desde hace ya varios años como una forma de prevención, pero también una forma de resarcimiento del daño, ¿no? O reparación que tendría que tener la víctima. Hay un artículo dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia donde contempla no tal cual el derecho al olvido, sino una remoción de contenido bajo las premisas que establece la propia ley. Pues lo que decíamos, ¿no? Blanco y negro no es tan así, hay contrastes en la aplicación de un derecho que de pronto parece perder el fundamento, pues que le dio vida en un inicio. Hace tiempo hablamos con otra conocedora del tema al respecto para ver la otra, o escuchar más bien, la otra cara de la moneda. Soy Erika Smith, trabajo en el programa de los derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. Y Erika nos pone de manera clarísima el contraste que puede significar en México la aplicación del derecho al olvido. Hay casos donde un servicio de una empresa que logra borrar tu rastro es vital para tu sobrevivencia, como por ejemplo una mujer buscando cambiar su identidad porque su agresor le está buscando. O sea, hay momentos totalmente válidos e incluso donde hay leyes que te protegen en diferentes países para hacer este tipo de movimiento. Pero lo que vemos más y más es un juego político precisamente donde la censura se permite en respuesta a intereses económicos. En México hay otro estándar de derecho al olvido comparado con otros países, que realmente este concepto fue creado para proteger datos personales, pero no fue creado para que el público no tuviera acceso a información necesaria de sus actores políticos o personas públicas, por ejemplo. A ver, vamos a resetear un momentito. Ya aclaramos que el derecho al olvido puede funcionar como una herramienta para pedir que se elimine información propia que pueda afectarnos, ahora sí que a nivel personal, laboral o familiar. Esas tres por ahora. Sí, y también aclaramos que en realidad en México no existe como tal ese derecho, es decir, ha habido litigios, se han ganado juicios, etcétera, pero como tal no existe ese derecho y pues esto se debe a los importantes riesgos que le significan a la libertad de expresión y al derecho a la información. Pero para llegar a la recta final ya de este episodio de Virtualia, Aleida, vamos a hablar sobre lo que pasa con los medios de comunicación y el derecho al olvido. Hijo, este está súper interesante. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Priscila. Los medios de comunicación también tienen un rol importante, fundamental. Vemos que ellos son los que ejercen la libertad de expresión también, informan, dan conocimiento hacia la sociedad sobre cuestiones muy importantes. Es parte elemental del pilar de un Estado democrático. Siempre lo que se ha tratado es llevar el periodismo desde una perspectiva ética, ¿no? Y desde una conducta, digamos, muy alineada a derechos humanos. Incluso, miren, vamos a imaginar esto. El año pasado, Forbidden Stories, junto con un conglomerado de medios, dentro de los que estaba Artículo 19, publicaron una serie de investigaciones en las que exponían importantes abusos e ilegalidades de una empresa que se llamaba Eliminalia. Yo creo que algunos también leyeron por ahí todo lo que se decía de esta empresa, que es bastante oscura. Bastante. No, y además los casos que se dedicaba a eliminar eran bastante controvertidos. Eliminalia es una empresa española que desafortunadamente es un pulpo porque tiene varios tentáculos en distintas partes del mundo y cobra bastante caro. O sea, la verdad es que no es para cualquiera, no es como que cualquier ser humano pueda ir y, sabes, como pagar la eliminación, sino al contrario. Creo que el alto porcentaje que cobran estas empresas es justo para presionar, incluso hasta llegar a la amenaza, porque eso es lo que ha hecho Eliminalia. Eliminalia ha amenazado a periodistas ya muy directo, ¿no? En el sentido de que si no eliminan esta publicación van a ir ahora sí con todo ante tribunales o lo van a ir a buscar o van a hacer algo
para que finalmente el periodista o la persona usuaria baje el contenido. La conclusión que tuvo este caso fue que en 2022 la Red en Defensa de los Derechos Digitales logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sí declarara al mal llamado derecho al olvido, ¿no? Como inconstitucional, así tal cual, dándole entonces ya la prioridad a la libertad de expresión y el libre acceso a la información. O sea, ya diciendo, esto no se puede, esto no va a proceder, amigos. No, porque pone en riesgos, entra, como se dice, entra en colisión con otros derechos. Y para quien le interese conocer a detalle el tema de Eliminalia, hay otra investigación que nos comentó Priscila. Quorum sacó un análisis de datos de todas las solicitudes de remociones de contenido de eliminación que tiene Eliminalia, en las que México tiene como más de 100 solicitudes, ¿no? Entonces, esa base de datos es pública, se puede consultar y viene, digamos, un análisis muy, muy importante. Incluso solicitaron que elimináramos el propio pronunciamiento que hicimos por el caso de Página 66, o sea, pagaron para que se eliminara ese pronunciamiento que desde artículo habíamos hecho en torno al caso de Página 66 del periodista David Sánchez. Entonces, sí es muy grave, es una tendencia que está subiendo y creo que donde más se va es en contextos electorales. Ahí es donde más se solicita, sobre todo porque no quieren ver como la otra parte, digamos, como fea de los y las candidatas que van a estar compitiendo, ¿no? Ya para terminar, Aleida, hay otro temazo, ¿no? Relacionado que la verdad es que no quisiera que se nos escapara, porque de esa pregunta surgió parte del interés de hacer todo este episodio. Y no es menos importante, desde una perspectiva más cotidiana, ¿te has preguntado qué pasa con la información digital de una persona cuando muere? Cuando deja este plano material, ¿qué opciones existen para estos casos? Hay quien dice, dejamos el legado digital o se cierra la cuenta. ¿Qué pasa con toda la información que una persona puede acumular cuando muere y pues todo se queda en el ámbito digital? Fíjate que hubo recientemente una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde justo trataba qué pasa cuando muere la persona y qué pasa con sus datos, qué pasa con las cuentas. Pero la Suprema Corte no trata por fondo el derecho al olvido, sino que trata más bien qué pasa con las contraseñas o qué pasa con los datos o las cuentas de quien falleció. Es completamente diferente. Lo ven desde una mirada de derechos de sucesión, desde una perspectiva más del Código Civil en cuestión de testamento, sucesión, cómo tendría que hacer, si se le pasa a algún familiar, si el familiar puede solicitarlo, o en este caso se eliminan automáticamente las cuentas, solamente se solicita, digamos, a la plataforma. De hecho, hasta la publicación de este episodio de este podcast, la información que tenemos es que las redes sociales como Facebook, como Instagram, como X, antes Twitter, es que en todas ellas se puede designar a una persona autorizada para que informe a la red sobre el fallecimiento de la persona titular de esa cuenta en la red y se pueda cerrar o se pueda, digamos, definir qué se hace con esas cuentas. Porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, esta opción de volver la página un memorial o un perfil conmemorativo, que aparece inclusive como con unas velitas, no sé si lo has llegado a ver. Sí. La imagen de la persona que falleció y vaya, se hace como un esfuerzo por conservar amable. La memoria, ¿no? Es decir, no es que desaparece la cuenta, sino que sigues conservando la memoria de esa persona y no sé, a lo mejor tiene mensajes muy importantes o generó links, en fin, toda una serie de cosas que pueden suceder en nuestra vida virtual. Y yo creo que una parte de ello es como para mantener la memoria y el homenaje, esta parte muy humana, y otra parte es por términos legales. Estoy segura porque ahora sí que sabemos bien que Facebook no da paso sin guarache, ¿no? Entonces, algo de y lo vamos a investigar y lo ponemos en otro episodio. Seguramente algo de tener de ahí Virtualia. Que le han de Bueno, buscar. el tema es que sí hay que ponernos, bueno,
Sí, hay que estar atentos, alertas, para designar a las personas autorizadas para que no se vayan a convertir en su momento en un fantasma digital. Sí. O sea, debemos de definir qué es lo que queremos, incluso nosotros, cuando hablemos con esta persona autorizada, qué es lo que queremos que se haga con nuestras cuentas en las redes sociales. Pues la lucha contra el derecho al olvido parece estar apenas iniciando en México, en América Latina y en muchas otras latitudes de este planeta, pero es muy importante darle seguimiento por todas las implicaciones que tiene y que hemos platicado a lo largo de este episodio, para evitar también que exista una mala interpretación de los derechos a la privacidad y protección de datos personales, que eso es muy importante, y no termine siendo como una estrategia para restringir la libertad de expresión y debilitar otros derechos humanos, como fue el caso de lo que escuchamos de Eliminalia. Mira, no podrías haberlo dicho mejor. Ahora sí que esperemos que haya quedado claro que este llamado o mal llamado derecho al olvido de verdad va mucho más allá de simplemente borrar un datito, una pestañita, un nombre en internet. De verdad que va mucho más allá de eso. Hay muchos términos que, aunque pueden sonar parecidos, de verdad no significan lo mismo. No significa lo mismo, y la interpretación de ese derecho, digamos, entre comillas, sí, porque todavía no es generalizado, no es como el derecho a la vida, ¿no? La libertad de expresión, donde ya existe una jurisprudencia internacional muy amplia, donde te puedes, digamos, asir a la hora de hacer las interpretaciones de los derechos. Esto se utiliza mucho en los ámbitos jurídicos, y bueno, pues es diferente la interpretación en Latinoamérica que en Europa, sí, depende de contextos, depende de circunstancias, y bueno, hay que decir que no está en el mundo digital, ¿no? Ya hay muchísimo. A nosotras, las personas, volcamos muchísimas cosas en el patrimonio digital, que implica también bibliotecas, que implica también fonotecas, que implica también imágenes, en fin, una gran cantidad de cosas que su borrado podría significar incluso cambiar la historia de un país. Imagínate, por eso es tan interesante el trabajo que está haciendo Memórica. A mí me encanta esta página. Es buenísima, porque es preservar la memoria, y la memoria de un país, pues sin duda, es también la historia de un país. Para quienes quieran entrar a Memórica, pueden hacerlo así tal cual, memoricamexico.gov.mx, y yo creo que yo me voy a despedir, por lo menos por ahora, con la tarea que me has dejado, Aleida. Yo creo que todos nos vamos a ir juntos a pensar un poquito en qué queremos hacer con ese patrimonio digital cuando ya de plano dejemos este espacio terrenal. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero antes de irnos, Luisa, les adelantamos que en el siguiente episodio de Virtualia hablaremos sobre las plataformas audiovisuales y la diversidad de contenidos. Ese es el tema, me gusta mucho. Vaya. Haciendo una interesante comparación entre diferentes generaciones, y la verdad, cómo hemos vivido esa evolución. Tú porque estás, digo, chava, y pues todavía te tocó internet de todo, pero a mí no. A mí me tocaron los inicios también, o sea que va a ser una conversación bien interesante. Gracias de verdad a todos quienes colaboran en Virtualia para la realización de este episodio. Agradecemos las enriquecedoras pláticas que Priscila Ruiz Guillén y Eric Smith nos permitieron tener. Y en la producción de este programa participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Roberto Portillo, Alejandro Joseph y sus servidoras Aleida Calleja y Luisa Iglesias. Gracias, Aleida. Hasta el próximo. Virtualia. El lado B del futuro. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.